Los invito a abrir sus Biblias y sus confesiones que estamos viendo ahora, que estamos estudiando el estudio de bibliología. Estamos estudiando ahora la materia sobre bibliología y vamos a hacer de nuestra confesión los párrafos número 6, 7 y 8. Y en el día de hoy le he decidido poner a este sermón así: la suficiencia, la claridad y disponibilidad de la Biblia. Ya vamos a ver a medida que vaya desarrollando el sermón, o sea, voy a ir tocando un poco de estos temas. Vamos a empezar primero con la suficiencia de las Escrituras. Voy a leer el párrafo que dice así, el punto 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en la Santa Escritura, la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia común hasta las naciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Bueno, vamos a explicar primero este párrafo número 6, después vamos a seguir con los otros puntos. Cuando usted compra algún artefacto, podríamos decir un celular, una moto. Yo me acuerdo que en el 2013 mi jefe compró una motito para mí para ir al trabajo. Y en el 2000, para mi cumpleaños, que fue el 11 de febrero de este año, él compró, no estoy diciendo por si me quieren regalar cosas, pero bueno, compró otra motito. Ahora, en las dos ocasiones, puede ser un celular, una tele, cualquier cosa, usted va a encontrar que cuando usted viene en ese artefacto, vehículo, lo que sea, viene algo así conocido como un manual de instrucción que le enseña cómo poder, el mantenimiento del aceite, qué cosas puedes hacer, con tantos kilómetros, hacer esto, aquello, para la mayor duración, para que tenga más vida, cómo fue armado, diseñado. Yo creo que ustedes saben para dónde estoy apuntando. Bueno, en el principio Dios creó, o sea, todas las cosas nos creó a nosotros. Estuvimos viendo todos estos domingos sobre las Escrituras. Bueno, el Señor le agradó dejarnos la Biblia, y este es el manual de instrucción que nosotros tenemos. Es lo único que nosotros tenemos, que es suficiente para todo, que vamos a ver. O sea, está todo el consejo de Dios ahí, que está revelado, que es para su propia gloria. Primero nos enseña sobre la salvación nuestra en Jesucristo, cómo vivir una vida piadosa, etcétera, etcétera. Todo está contenido acá. Cuando dice que es suficiente, por supuesto sabemos que no es suficiente para todas las áreas de estudio mundano, lo que sea, arquitectos y cosas sobre ciencia, que contiene esas cosas, no habla de todas esas cosas. Es suficiente para... Ahora, cuando hablamos de la suficiencia, por supuesto tenemos que saber suficiente para qué es. Y es un poco lo que estuve hablando yo ahí. Entonces podríamos decir, ese manual, podría decir que el Señor nos dejó que son las Escrituras. Para empezar a hablar sobre la suficiencia de la Santa Escritura, acuérdense, esto no es, aunque no estamos estudiando teología sistemática nosotros, pero es como un mini tratado, podemos decir, teología sistemática. ¿Cuál sería la diferencia, Daniel, entre la teología sistemática y esto? Bueno, la diferencia es que este es un documento histórico, amado, y tiene historia atrás. Un libro de teología sistemática por ahí sistematiza ciertas doctrinas de la soteriología, estoy diciendo así, escatología es la última materia, eclesiología, hamartología, y todas esas doctrinas que están en la doctrina de Dios.
Entonces están todos así, como eso, puesto acomodado así. Ahora, la diferencia con esto, que es parecido, aunque está encasillado así, pero esto tiene historia. Y esto es un poco por eso lo que tengo que contar. Se ha cumplido el 31 de octubre, si no me equivoco, 502 años desde la Reforma Protestante. Y un poco lo que estamos viendo ahora es esto. Ahora, 502 años atrás, los reformadores, o sea, en respuesta contra Roma, que es lo que estamos viendo ahora todos estos domingos, pero ahora un poquito más voy a aclarar sobre la suficiencia de las escrituras. Tengo que contar un poco sobre lo que creía Roma. Roma, o sea, qué es lo que creía y lo que insistió los reformadores. Los reformadores solo abogaban sobre esta que es la autoridad final que nosotros creemos, que es el legado que tenemos. Incluso ustedes dirán, pero ¿por qué tanto problema con la reforma, tantas cosas? Amado, sobre esto, si ustedes ven algún video disponible, alguna historia, van a ver que mucha gente murió para que nosotros, ustedes la pueden comprar tranquilamente, esto en la librería, en cualquier lado, a un precio tapadura, más blanda, pero se puede conseguir. Antes esto no se conseguía, incluso Roma no lo permitía tenerlo. Entonces incluso ellos decían, ustedes van a creer lo que nosotros le decimos que tiene que creer nada más. Porque es parecido con muchos líderes que ven ustedes, no es casualidad, es un poco de ahí ese espíritu de Roma, para poder tener controlado a la gente, ¿no? Entonces, la reforma abogó porque la autoridad máxima, todo fuera de esto, la ley y el testimonio. Y eso es el trasfondo, antes que empiece a hablar yo un poco sobre esto, sobre la suficiencia de las escrituras. Ahora le voy a dar dentro de un rato un poco un resumen para que puedan notar sobre qué es suficiente, para si después no entienden todo lo que yo tengo que hablar, porque tengo que hablar muchas cosas, pero por lo menos un resumen. Si no entienden todo lo que estoy hablando acá, quédense con esto, por lo menos. La escritura es suficiente para que puedan conocer a Dios, quién es Dios, y Dios nos reveló, o sea, todo lo que es necesario para nuestra salvación y para vivir una vida conforme a la que Dios quiere. Ahora tengo que hablar más cosas de eso. Eso sería un resumen, pero yo voy a hablar un poco más sobre eso. Entonces, Roma decía que las escrituras están bien, pero también ustedes necesitan lo que sería la tradición oral de los apóstoles que solamente nosotros creemos. Entonces, no sé si les acordar esto a ustedes a alguna secta como los testigos, la traducción del Nuevo Mundo, más la revista de Atalaya, más el Despertar y más lo que dice la Sociedad de Westover. Los carismáticos, la Biblia está bien, te dice cualquier carismático de acá, pero por supuesto, vos necesitas la doble unción, si no, de verdad vos de verdad no tenés el Espíritu. Y necesitas qué dones tenés, porque si no, la Biblia está bien, pero vos necesitas otra cosa. Y eso no es así. Amado, acá tienen todo. Lo que Dios nos ha querido revelarlo primero para su gloria, para nuestra salvación y para vivir una vida conforme, para tener la esperanza segura de que Cristo va a venir algún día, y mientras el Señor viene, podemos vivir una vida conforme a nuestra salvación que nos fue otorgada. Y este es el manual, podríamos decir, que Dios nos ha dado, su palabra. Entonces eso todo es lo que necesitamos, es suficiente. Usted no necesita revelaciones. En esa época estaban los anabautistas extremos, en esa época, que eran confundidos con nosotros. Y los anabautistas extremos, ellos decían que vos recibías nuevas revelaciones y cosas que Dios te daba. Y era medio parecido a los carismáticos de hoy. Usted no necesita nuevas revelaciones. Esto es suficiente para toda su vida. Todo lo que usted necesita andar. Hoy enseñan y inculca que usted tiene que ir y venga a este lugar, que está el profeta tal, y esto no, esto es todo lo que es suficiente. Cualquier autoridad que se para y se quiera ufanar y pasar sobre esto, se está queriendo pasar sobre la palabra de Dios. Entonces eso es todo lo que necesitamos nosotros. Por supuesto Dios puso pastores y maestros con entendimiento para explicar, que vamos a ver dentro de un rato. Pero esto es todo lo que usted necesita. Ahí está. Fuera de eso, cualquier cosa que si yo le estoy enseñando, no lo tome. Siempre con su Biblia abierta, chequeando y viendo. Entonces, la iglesia de Roma hacía eso y hablaba sobre eso. Era suficiente, decía la reforma, solamente las escrituras.
era para eso. Ahora, ¿suficiente para qué? Estaba diciendo yo. O sea, bueno, ya lo estuve anticipando. ¿Suficiente para qué? Bueno, las escrituras, como estuve viendo, es suficiente y está expresamente primero para ver cómo es Dios, el Dios verdadero. Hoy se predica de mucho Jesús, un Jesús que te ama, un Dios que es buenachón, que es muy bueno. Entonces la escritura es suficiente para saber, cuando terminemos esto de las escrituras el domingo que viene, el otro vamos a ver la teología propia, vamos a estudiar los atributos de Dios, vamos a ver, a conocer qué dice la Biblia del Dios verdadero y vivo. Entonces la escritura tenemos que ver, y es así. Cuando usted conoce a alguien, me dice, ese es Sergio Daniel Brito. A ver, no es. ¿Por qué no? Porque yo lo conozco, acá están, como yo sé, cómo es, cómo habla, cómo son sus atributos. Bueno, cuando usted conoce a Dios, entonces, ¿qué sucede? Puede discernir quién está hablando, presentándote otro evangelio, otro Dios. Entonces, es suficiente para todo eso. Entonces eso es lo que nos muestra la suficiencia de las escrituras. ¿Es suficiente para qué? Es suficiente para vivir una vida, primero para ser salvo, conocer nuestra condición espiritual, que estamos mal ante Dios, cómo fuimos creados, conocer a Dios. Tú debes conocer el Evangelio, ¿no? O sea, es suficiente para todo eso, que ya vamos a ver más adelante. Conocer que Dios es justicia, Dios es amor, todos los atributos. Que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por consiguiente el hombre cayó. Y entonces, ¿qué pasa? La Escritura me muestra mi condición pecaminosa, a mí que yo estoy mal. Entonces, viéndome en esta Biblia, o como yo fui creado y soy transgresor de la ley, que nadie, ninguna cosa impura, yo no puedo entrar así, a menos que Dios me salve, la Biblia suficiente me muestra cómo ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Si usted chequea esta confesión, va a ver que dice que es por medio del conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, es por medio de Cristo, que vamos a ver ahora, que la salvación del hombre y la vida está precisamente en la Santa Escritura. Entonces vamos a ver, ahora en un texto que yo tengo, lo vamos a ver eso. En 2 de Timoteo, en Salmo 19, vamos a ver qué es que nos enseña que podemos tener vida, por esa vida solamente es por medio del Señor Jesucristo. Pero una fe no es una fe ciega, creer en Jesús, no, una fe tiene que ser también intelectual. Yo tengo que conocer, que vamos a ver dentro de un rato, debo conocer, y para eso, porque mire, si Dios dicho no le hubiera agradado guardar o preservar, como ves en el punto número 8 las escrituras, ¿qué hubiera parecido? Cualquiera hubiera, si me aparecía, mira, Dios me dijo esto, aquel me dijo esto, no, me dijo esto, pero en cambio Dios le agradó dejarlo esto. Entonces nosotros podemos ir a ver su palabra veraz y que está ahí. Y esto, cualquier cosa que me diga fuera de esto, no es bíblico. Entonces podemos ver acá que es suficiente para todos. Debemos tener cuidado con cualquier iluminación rara que nos puedan llegar a venir. Entonces la suficiencia de las escrituras nos muestra eso, cómo vivir después de ser salvo una vida espiritual, una vida pura como Dios nos manda. Vamos a ver en un rato en el capítulo número 7 que es clara. Entonces vemos que es suficiente para la salvación y para la santificación. Amado, vivimos en un mundo, incluso eclesiástico en las iglesias, que dicen la iglesia, pero más anda al psicoanálisis, anda a la terapia de, no sé cómo se llama, de autoayuda, ¿cómo es? De terapia de algo de espirituales. Y que te mandan, hace esto, o aquello, algún seminario, Sí, no, consejería tenemos otra, consejería bíblica, pero estos son algo de espiritual. Bueno, es algo espiritual. Sanidad espirituales. Esa sanidad espiritual es, perdón que lo diga, pero es una basura, porque no es bíblica. Nosotros tenemos consejería bíblica. Cuando usted me pregunta algo, no digo como a mí me parece, mirá, tenés que sanar tu cosa porque te debe. No, eso no es. Nosotros es esto, vamos, la Biblia dice esto, lo que Dios dice. No necesitamos psicoanálisis, no necesitamos algún libro de autoayuda, como muchos yo he visto que venden, incluso dentro de perdón que lo diga, pero mucha basura que se dice que ser cristiano. Esto es suficiente para usted. Hay ciertos libros buenos, puritanos, pero no tienen la autoridad. Esto es todo lo que usted necesita. ¿No tiene tiempo para leer un libro cristiano de sana doctrina? Bueno, esto le es suficiente a usted. Unos versículos por día le hace bien, como una manzana a su cuerpo.
es sano, es saludable para su espíritu. Entonces es suficiente. Si puede nutrirse con otras cosas, está bien, pero si no, acá tiene todo lo necesario para su vida, para su andar, para vivir una vida que glorifique a eso. El mundo no le importa, el mundo, la iglesia se ha mezclado con el mundo y incluso entra la mundanalidad adentro de la iglesia. Entonces, la Biblia cubre, podríamos decir, todos los aspectos de su vida. Aunque no habla de todos los aspectos de su vida, cubre todo, cubre el aspecto matrimonial, cubre cómo se debe comportar en su trabajo, cubre cómo debe comportarse con sus hijos, cubre cómo debe ser responsable con su marido, cubre cómo debe ser un hombre conforme como el Señor Jesucristo le manda. Entonces la Biblia cumple todo, muestra todos los aspectos de la vida, abarca todo, eso es suficiente para vivir una vida de acuerdo. A Dios no se le escapó nada de eso, nos dejó absolutamente todo y es suficiente en ese sentido. Nos hace capaces, nos hace, que vamos a ver como dice Timoteo, nos hace apto, nos hace perfecto, que es lo que voy a ver. Fíjese el Salmo 110, no, primero voy a leer esto. Fíjese, en 1 Corintios 13:10 dice así, 1 Corintios 13:10, cuando venga lo perfecto, o lo completo, estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras, ahí la palabra en el griego es una palabra neutra, ahí que es toteleion, o sea, perfecto, cuando venga lo perfecto. Muchos creen que está hablando de la segunda venida de Cristo, los continuistas, los carismáticos. Está hablando de las Escrituras, según creemos yo o otros. ¿Qué es esto? Cuando venga lo perfecto, lo completamente, o sea, algo que está terminado, algo que está acabado. ¿De qué podría estar hablando? Porque en esa época, cuando Pablo está hablando, no estaba terminado todo el canon. Estaba el Antiguo Testamento, podríamos decirlo, el Antiguo Pacto, pero cuando venga, cuando ya esté totalmente acabado, esto se está refiriendo a las Escrituras, lo completamente acabado se refiere a algo, vamos a decir, a algo. No se está refiriendo a Jesús, a segunda venida, en 1 Corintios 13:10. ¿Qué está hablando ahí? Él está hablando del canon completo, como nosotros estábamos hablando todos estos domingos pasados. Se refiere al canon, cuando vengas o se termine el canon de las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo. Y eso es, fíjese que Pablo en 1 Corintios 13, versículo 10, guiado por el Espíritu Santo, dice, cuando venga lo perfecto. ¿A qué le está diciendo perfecto? No sé si están perdiendo con lo que les estoy diciendo. Perfecto es, mire, vamos a ver otra palabra. En el Salmo 19... ¿Se acuerdan cuando estuve hablando sobre la revelación natural? Y en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, todo eso que estuve hablando al principio. Bueno, pero si usted sigue el Salmo 19, en el versículo número 7, Salmo 19, versículo 7, fíjese, dice esto: la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma, el testimonio del Señor fiel, que hace sabio al simple. Bueno, hasta ahí nomás. Voy a explicar un poco esto. La ley del Señor es perfecta. La palabra perfecta, ahí fíjese, aparece perfecta. Sería completa. La palabra de Dios, o las Escrituras, es perfecta, es completa, está totalmente, no necesita nada. Cuando algo está perfecto, está terminado, está perfecto. Cuando usted dice, terminaste, pará, ¿qué falta acá? Ya está, ahí está, ¿cómo que quedó perfecto? ¿Por qué dice que quedó perfecto? Porque ya está terminado. La ley de Dios es perfecta, ya está terminada, no necesita ninguna revelación, no necesita nada que la pueda acompañar, no necesita ninguna autoridad de alguien que la pueda acreditar, no, por sí sola se atestigua, por sí sola ella se vale. Entonces la ley de Dios es perfecta. Me perdí, Daniel, ¿qué estás hablando? Estoy hablando de la suficiencia de las Escrituras. Cuando alguien le venga a decir algo a usted, esto es la autoridad. Usted se siente mal, como a veces me han dicho a mí, yo iba acá y acá encontraba consuelo, acá encontraba todo lo que yo necesitaba, me era suficiente. Abría y el Señor me hablaba. No me venía con una voz, Daniel, mira que
No, esto es suficiente. Usted no necesita, sí, a ver, eso que viene y dice, vas a ir a las naciones, vas a hacer esto, y que no, usted no necesita esto le es suficiente para vivir. Usted no ande buscando por ahí cosas ahí, porque usted, si anda buscando otra cosa es porque esto no le es suficiente a usted. Esto es suficiente para usted. Esto es lo que ha querido revelarnos. Y lamentablemente por ahí a nosotros nos dice que somos como muertos. Pero ¿qué es? No es así. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, el Espíritu ha revelado, por supuesto vamos a verlo más adelante. Creemos en el Espíritu Santo como estuvimos viendo todos estos domingos, pero creemos que el Espíritu Santo ilumina ahora para poder entender. Santiago, capítulo 1, versículo 25, que ya estuvimos estudiando el libro de Santiago hace unos meses, 1.25, escucha, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Cómo le está llamando él la ley de la libertad? Ya lo vimos, no me daría tiempo a explicar la ley de la libertad. Es la que tenemos en Cristo Jesús ahora, ¿sí? Que nos ha hecho libres para vivir una vida conforme en el Espíritu Santo, guiado por su santa palabra y así. Pero ¿cómo le dice? La ley perfecta. Ahí está. Usted no necesita nada, dice Santiago. Nosotros fuimos perfeccionados. Cuando dice, que me acuerdo que Colosenses 2.9 dice que Él es el pleroma, es la plenitud. Y si Cristo habita dentro de nosotros, nosotros estamos completos en Cristo, los que están en Cristo. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos las Escrituras, que vamos a ver dentro de un rato un poco más sobre eso. Las Escrituras son suficientes. El problema es que por ahí el cristiano no la lee. Ese es el gran problema nada más que puede llegar a tener una persona. Pero es suficiente. Si usted sigue leyendo el Salmo 119, que lo cerré, del Señor, fiel que hace sabio al simple. Simple es una persona, vamos a decir, como un joven. Mira esos jóvenes que le entra la información, usted está hablando y hasta así. Y se le salió, vos le ponés y se le sale. Es un simple, no es un maduro, no es un sabio que ve el mal y se aparta. El simple vive todo el día así. Es un inmaduro, podríamos decir, es un joven. Y Satanás se hace la fiesta con él. Entonces, hace sabio. Él es un joven, él todavía no es inmaduro. Bueno, la Biblia dice que te puede hacer sabio para vivir una vida conforme a como Dios manda. El Señor es fiel, que hace sabio. Los preceptos mandados del Señor son rectos, que alegran el corazón, del mandamiento del Señor puro, que alumbra los ojos, que vamos a ver después la pureza, o sea, o la claridad de las Escrituras. Y sigue hablando ahí, que puro, que alumbra los ojos, ve que entonces, las Escrituras son suficientes para todo, son perfectas, son completas, podríamos decir, convierte, transforma el alma de la persona, las Escrituras. ¿Cómo puede transformar? No, porque usted la puede leer y no ser salvo. Pero si el Espíritu Santo le ilumina, como estuvimos viendo todos estos domingos, puede compartir. ¿Cómo le llega el conocimiento a usted? Porque yo le digo, ¿cree en Jesús? Y usted dice, amén. Sí, bueno, ya hay un hermano más. No sucede así, amor. Usted tiene que venir, explicarle a la persona debe entrar esa información, la espada de doble filo debe bajar, entender su condición, el Espíritu Santo está trabajando mientras está hablando. Cristo cuando iba, predicaba. Entonces son suficientes para todo, pero debe conocer las Escrituras. Entonces son suficientes para eso, para convertir. No necesita ningún método, ninguna estrategia de evangelización, no necesita ninguna campaña rara con música y cosas y show. No, esto es suficiente. Usted le tiene que decir a la persona su condición pecaminosa, la palabra es veraz. Está bien, debemos decirlo con amor. La verdad junta con el amor. A veces se predica mucho el amor y no hay verdad. Y a veces se predica mucha verdad, sos un pecador y no hay un amor. Entonces van caminando juntas. Debemos decir la verdad junto con el amor. Pero hay que predicar a las personas y decirle la verdad. No necesita otras cosas usted para estar inventando cosas raras. Vamos a hacer esto para que venga gente. Esto es suficiente. Pablo ni Señor no andaba con ningún sistema, podríamos decir, ¿cómo se dice?
Eso que trae gente, no sé, en este momento me olvidé. Bueno, son pragmáticos. Pragmáticos, ponemos música, ponemos la bandera, hacemos cosas que le juntan a la gente, cambiamos alguna... No, usted no necesita, esto es suficiente. Le dice todo lo que usted necesita para incluso la vida, piedad en la iglesia, como incluso al pastor, al ministro, como bien. No necesita otra cosa fuera de las escrituras. Es suficiente para todo. Mire, ya sé que lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a predicar una vez más. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo número 14 en adelante. Tú, hablándole Pablo a Timoteo, le dice así. Tú, en cambio, él está hablando en el contexto que habían otros hombres que se iban a ir, que se iban a perder, que iban a ir por otro lado. No te importe, Timoteo, que hagan lo que ellos tengan que hacer. Prediquen sus errores. Tú, en cambio, escucha eso. Dice, tú, en cambio, persiste. Escuche esto. Persiste en lo que aprendiste. ¿Dónde lo podías haber aprendido? ¿Dónde lo dice? Persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste. Por supuesto, esto es suficiente, pero su abuela Loida, su mamá, Eunice creo que llamaba, Pablo mismo, lo instruyeron a él. Por supuesto era una persona, pero ¿qué utilizaron? Las escrituras fueron suficientes para instruir a este joven pastor. Esto te es suficiente. Está bien, en el día de hoy hay seminario y muchas cosas, así, pero en esa época la suficiencia era esto. Pastor o el ministro le enseñaba a otro en la misma iglesia cómo se iban pasando el legado, las escrituras. No había todas estas cosas que usted ve ahora. ¿Sabe lo que yo estoy dando ahora? ¿Sabe cuánto vale un seminario en otro país? Esto que estoy dando yo ahora. Le voy a decir en la plata argentina, 17.000 pesos lo que estoy hablando yo. 17.000 pesos nuestros. Pero hablan de otra forma que como que yo no hablo, ellos hablan de otra forma, así, y hacen así, y está más homiléticamente presentado el sermón, no duran así, sino que duran 45 minutos, y todas esas cosas que ustedes ven, así. Pero usted paga hoy para escuchar sana doctrina. En esa época no era así. Esto es lo que usted necesita. ¿Quiere ir a escuchar algo? Vaya. Y si siente y quiere pagar, pague. Pero no es así. Esto es todo lo que necesitamos nosotros. Hay preferible, si quiere pagar, pague eso antes de escuchar a otros predicadores de falsa doctrina. No quiero tocar esos temas porque me voy a desviar del tema. Pero esto es todo lo que nosotros necesitamos. Esto es todo. Persiste en lo que fuiste aprendido y fuiste persuadido. ¿Cómo puedo ser persuadido? ¿Cómo lo puedo persuadir a usted? ¿Cómo lo puedo persuadir a usted? Dígame. Por la mente no, le tengo que persuadir por las escrituras. Mirá, la palabra de Dios dice esto, en el principio fue creado, vos pecaste. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre en la imagen, se creó, ahora vos estás así, fíjate la Biblia, dice, ¿a dónde? Dice, bueno, Romanos 3 dice así, que el 7:29 dice que fue creado perfecto. Mirá, en Génesis dice que acá, así, por dentro del pecado, ¿a dónde? Y en Romanos 5:12 dice que por causa del pecado entras ahora, fíjate, dice que vos vas a morir, en el Apocalipsis vas a ir al infierno, pero Romanos dice que si vos crees en que tiene que conocer las escrituras, es suficiente. El problema es que si no la empuña, no. Entonces, es eso. Fuiste persuadida, sabiendo de quiénes aprendiste, dice, y que desde niño sabe las sagradas letras o escrituras. ¿Para qué? Bueno, estamos viendo la suficiencia de las escrituras, y acá viene. Son suficientes, y que de niño sabe las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación. Fíjese, ¿suficiente para qué? Sabio, para la salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, la Biblia me es suficiente. ¿Para qué? Para hacer cómo ser salvo, me dice. Cree en Jesús y si sos salvo. ¿Para qué te pongo el corazoncito? Levánteme. La Biblia, a ver. La Biblia nunca enseña eso. Yo no lo veo. ¿Por qué será? Porque no está en la Biblia. No existe. Entonces la Biblia es, cuando usted entiende esto, todas las doctrinas que yo voy a hablar más adelante, la justificación y todas estas doctrinas, van a estar sustentadas por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Es suficiente para la salvación. Y acá está.
que mediante la fe que hay en Cristo Jesús. Versículo 15, 2 Timoteo. Entonces, ¿qué me enseña las Escrituras? Las Escrituras me dicen que yo la única que forma de ser salvo es por medio de creer en el sacrificio expiatorio que se llevó en la cruz, por medio de ese sacrificio sustitutivo que Jesucristo hizo en mi lugar, porque yo nací pecador. ¿A causa de qué? De un representante que fue Adán que transgredió la ley. Sucedió así. No diga, pero ¿por qué yo no hice nada? Siéntese en lo que hizo Cristo mejor. Que este es un tiempo de gracia y la Biblia nos está mostrando, esta es la realidad, y la única forma de hacer este juicio venidero es por medio del sacrificio de la fe de creer en Jesucristo. Entonces, y escuche, todas las escrituras inspiradas por Dios, ya la vimos, esos teonautos, ¿qué significa? Toda, ha sido toda, no una parte, tanto plenaria, toda, como verbal, cada palabra que está ahí, Dios utilizó la vida, la persona dirigió. Entonces es suficiente, toda la escritura es inspirada por Dios, Teonauto, ya estuvimos viendo, y acá dice, inspirada por Dios, y ya vimos que es para la salvación. Usted ya soy salvo, Daniel, listo, ¿qué hago? Me quedo, sigo mi vida, total, espero que venga. No, amado, debemos crecer en la vida cristiana. Entonces las escrituras no es suficiente, ¿para qué? Dice así, para la enseñanza. La Biblia nos enseña, didácticos, es ahí en el griego koiné, enseñar las normas de fe, la moral, cómo vivir una vida cristiana. Entonces, no solamente creí en Cristo Jesús y sigo mi vida, mis amistades son las mismas, mis músicas son las mismas, sigo con la misma cosa. Creo que no pasó nada con tu vida. Pero me quiero que crea nada más. No, no es así. Si creíste de verdad y el Espíritu Santo te dio vida, si vos, un bebé tiene, yo le puedo asegurar, un bebé tiene vida y lo primero que hace es, él se va a hacer entender que tiene hambre. Bueno, usted nació de nuevo, yo le puedo asegurar algo. Su espíritu le va a pedir comida. Su espíritu va a clamar. Tiene hambre y sed de la palabra. Quiere, necesita. No es que si voy a ver mi devocional y ya está. No, es una necesidad, es una nueva creación. Entonces, son suficientes para la enseñanza, didáctico, las normas, todo lo que Dios manda para que podamos vivir una vida. Y no para, bueno, es moralismo, aprendo. No, usted lo hace porque nació de nuevo. Y necesita ahora esto. Es una nueva criatura. No lee para cambiar códigos morales, cómo transformar. Eso es moralismo. No, vaya a leer un libro de sabiduría del mundo si quiere para eso. Esto no es un libro como transformar moralmente su espíritu. No, no es. Usted ha sido regenerado y ahora que tiene vida, la palabra son espíritu y vida, como dice Juan 6:63, y necesita eso ahora usted. Entonces, para la refutación del error, dice ahí, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado o preparado, podríamos decir maduro espiritualmente, ahí equipado, preparado, capacitado. Entonces es suficiente para corregir, epanostrosis, enderezar, como la reforma, volver a las escrituras. Estamos así, las escrituras nos va llevando, nos va moldeando, como dice Romanos 6:17, es un tupos, es un molde, la palabra de Dios. Usted dice la doctrina sí, ortodoxia sí, pero necesita vivir una vida ortopraxis, una vida que solamente doctrina, no podemos transformar solamente en algo que conocemos doctrina y no vivimos. Entonces necesitamos, y para eso las escrituras hay que llevarla a la práctica, y eso es lo que nos llevan. Por eso es que nos dejó el Señor su santa palabra. Y es importante en todos estos aspectos que estuvimos viendo. Ahí nos muestra todo. Yo podría seguir hablando un poco más sobre esto, pero no me daría el tiempo para poder estar tocando. Voy a seguir hablando sobre esto, pero un poquito más sobre eso. Entonces la palabra dice ahí, 2 Timoteo, para ser perfecto. La palabra es maduro ahí. No es que usted va a ser perfecto, usted nunca va a ser perfecto, ni yo voy a ser perfecto de este lado del sol, pero sí usted debe alcanzar una madurez espiritual. 2 Timoteo 3:17, que dice, ahí aparece entonces para ser perfecto. Entonces es la ayuda, podríamos decir, un manual que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para el hombre de Dios sea perfecto, en el sentido de perfección, vamos a decir, completamente instruido.
para toda buena obra. ¿Cómo se debe con buena obra? Sería cómo se puede comportar usted. No es para hacer buena obra, dar de comer al otro, aquel. La buena obra es cómo usted se debe comportar en sus acciones, en ese sentido. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo responder ante esta cosa? Bueno, si usted hubiera leído, hubiera sabido. Por eso lo hace sabio, lo instruye a usted. El conocimiento puede saber, pero si usted no lo pone en práctica, no es sabio, no le va a servir nada un conocimiento. Entonces es completamente instruido. Fíjese esto, le voy a leer esto, no sé si lo escucharon alguna vez, pero en Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14. Dice así. Del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de declarar, por cuanto soy perezosos de oír. Porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. En otra palabra, son los primeros rudimentos. Pero acá dice los elementos del principio de los oráculos de Dios. O sea, la primera cosa que Dios manda. Y sois hechos tales que tengan necesidad de leche y no de vianda firme. En esta traducción dice de carne firme. Que cualquiera que usa de leche es incapaz en la palabra de justicia porque es un niño. Mas la vianda firme, o sea, la comida fuerte, es para los que son perfectos, o sea, la palabra es maduro espiritualmente. Para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir así el bien como del mal como el bien. El pecado, amado, afectó, como ellos comieron, el conocimiento del bien y del mal, afectó su mente. Entonces todas las decisiones que el hombre toma, es de acuerdo a su razonamiento, su voluntad, su libre albedrío que tiene, sí tiene, pero sus decisiones están mal, están afectadas por el pecado, totalmente depravado. El hombre perfecto que ha alcanzado, que vamos a decir que es salvo primero, debe renovar su mente. Las escrituras son suficientes. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo está invirtiendo en esto? Estamos hablando de que si usted ha sido salvo, ahora yo le puedo estar predicando y no pasa nada. El problema, día a día mueren personas, día a día mueren animales, día a día muere todo. Va pereciendo. Un día le va a tocar a usted, un día me va a tocar a mí. ¿Qué va a pasar con su alma? No se trata de que acepte a Jesús mi corazón y ya está. Usted está caminando en ese camino que Dios le ha mandado. No es si quiere, si quiere. Dios dice que si usted fue salvo, si fue justificado, va a ser santificado. La obra que empezó es la paternidad, como dice Filipenses 1.6. Pero tiene que haber empezado. Y fíjese lo que dice el versículo 14. Más la comida firme es para los perfectos. ¿Qué? Para los maduros. Aquellos, y acá fíjese cómo se logra, Daniel. ¿Me podés decir? Sí. La misma Biblia te lo dice. Dice así. Para aquellos que por la razón, mente, razón, sí, esto, tienen los sentidos ejercitados. El ejercicio para hacer músculo está bueno, pero esto se deja a veces de usar después que usted hace la secundaria, lo que aquellos han tenido la capacidad o Dios le ha bendecido a estudiar, se dejó de trabajar en esto. Es un músculo, se ejercita también, hay que pensar. Entonces, ¿cómo puedo lograr? Bueno, dice, los sentidos ejercitados, para así poder discernir el bien y el mal. Entonces, hay un libro que yo leí hace mucho llamado Remedios Preciosos con la Trimaña de Satanás. Él es muy astuto, tiene esta estrategia, él no anda así pegando. Él sabe las cosas que vos vas a querer caer. Él no es así que anda así como nosotros a veces. No, él sabe. No, pero no puedo perder la salvación. Si decís eso, alguno dice eso, podría considerarse un ignorante. Porque si usted nació de nuevo, usted va a querer vivir una vida conforme a Dios. Por supuesto no somos perfectos, ninguno de estos lados, pero queremos alcanzar. Caemos, nos levantamos, decimos, Señor, otra vez, acá, y Él dice, no eres salvo. No es así. Esto te dice que es suficiente para decirte que eres salvo, solamente que no te estás ocupando mucho de las Escrituras. Esto es un tiempo para que podamos reflexionar, nos levantemos, nos pongamos a estudiar las Escrituras. Por supuesto, esto no nos va a salvar. Ya una vez que somos salvos, nos va a enseñar el camino para que podamos ver. ¿Ustedes vieron una vez la película que está por salir de nuevo, El Progreso del Peregrino? ¿Usted lo ve siempre así? ¿Qué ve?
llevando en su mano. Fíjese, el pergamino sería o la Biblia. Él tenía ese manual, la Biblia. Entonces, a nosotros se nos ha dado la palabra. ¿Para qué? Para que podamos para poder alcanzar, para ser completamente instruidos para toda buena obra. Hebreos 5:14 dice para ser los que son perfectos. En el sentido verdadero de la palabra perfecta, podríamos decir la frase que se habla ahí, que es por la costumbre que una persona tiene ya de los sentidos que han sido ejercitados entre el bien y el mal, pero si no lee las escrituras, entonces nunca va a poder alcanzar eso que la Biblia, que Dios le ha dicho. Yo decía, ¿dónde está? Acá te dejé todo lo que tenés. No, yo no, bueno, no tuve la oportunidad de tener padre, pero he visto películas, cosas así, cuando el padre se iba así, decía, te dejo acá, mirá, hace esto, la instrucción acá o aquello, y todo para que cuando yo vengo a hacer esto acá, te dejó unas instrucciones. Bueno, el Señor se fue, no te dejó una hojita, todo esto es suficiente, hasta cuando Él venga. Cuando el padre se va, te deja ahí, mirá que tener acá, aquellos que han tenido la oportunidad de tener un padre, una madre que le ha cuidado. Pero el Señor se fue, nos dejó a su Santo Espíritu, nos dejó sus palabras y nos sigue cuidando. Entonces hay que prestarle atención a las escrituras que nos ha dejado. En Romanos 15:14, porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y la consolación podamos tener esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado, dice Romanos 15:4, se escribió para nosotros. Entonces todo lo que ustedes pueden ver, incluso en el Antiguo Testamento, como este 2 Timoteo capítulo 15, versículo 16, de 15, 16, 17 dice que todas las escrituras. Acá Romanos 15:4 dice que también todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todas esas cosas, no ha sido para nosotros. ¿Pero por qué? Fíjese que dice ahí que se escribió para enseñanza. Usted cuando esas personas atentan contra Dios, son idólatras, aprenda, mire lo que le pasó a cada uno de ellos. El Señor se enojó. Dice, mirá, no, la Biblia le está diciendo montones de pecados y errores de personas que pasaron para que a usted no le pase eso. Entonces dice, esto es suficiente, hijo, no, mira todo esto. Nunca vieron esas personas que, bueno, yo conozco personas que dicen, no, yo prefiero vivirlo primero. Y son testarudos y quieren pasar mucho. Yo creo que muchos cristianos también. Pero fíjese, acá esto es suficiente todo. Mire con Israel todas las cosas que pasó, muchas de las cosas que van a ver, la vida de Pablo, otro que puede aprender todo. Muchas personas que creían que eran salvos y no eran salvos. Ahí está, puede fijarse, todo lo que está ahí nos ha dejado el Señor. Todo se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, para instruirnos, dice el Señor ahí a nosotros. Entonces todo eso es suficiente para que por la paciencia de las escrituras podamos tener, y esto nos da paciencia, nos da esperanza para poder llegar al cielo. 1 Corintios 10, versículo 6, también nos habla así, dice, ahora bien, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no se haga el mal como ellos lo hicieron. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice así, para no fornicar como ellos lo hicieron, para no poner al Señor Jesucristo, a Cristo bajo prueba. Ellos se quejaban, no tenemos la comida que queremos esto, aquello, allá estábamos mejor, en el otro ya estamos trabajando, pero teníamos acá con la vida cristiana pasamos hambre. Ah, sí, dice el Señor, ¿te estás quejando? Entonces Dios les manda unas codornices, pero le dijo, apenas esté la ellos en la boca, los voy a matar. Y los mató. Dios, aprendan, Deuteronomio capítulo 8, Dios le hizo pasar hambre, le dio cosas así para probar también su corazón. Aprenda, la Biblia es suficiente para instruirlo, para enseñarlo. Léala, fíjese lo que le pasaba. Muchos cristianos que por la fe llegaron hasta el final, creyeron, perdieron familias, todo, no importa, nunca negaron a Cristo, pero alcanzaron la vida eterna, sabían, ¿por qué? Porque esto era su alimento. Esto, ¿sabe cuántos murieron? ¿Cuánta sangre se derramó para que usted tenga esto en sus manos? William Tyndale, Lutero y otros más, su mente estaban sujetas a las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos comían esto. Bunyan, muchos decían,
creo que es Spurgeon, córtenle una parte de las venas a Bulla y le sale Biblia. Él conocía las escrituras. Bulla no era un gran orador, pero conocía muchísimo de la Biblia, decía. Entonces es suficiente. 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: estas cosas acontecieron como ejemplo que fueron escritas para nuestra instrucción. Fíjese, ¿fueron escritas para qué? Para instruirnos. En otra parte dice como ejemplo para nosotros, lo que hicieron ahí, para que no lo hagamos. El otro dice para nuestra instrucción. Y así sigue apareciendo. O sea, usted sigue leyendo en Isaías capítulo 8 versículo 20. No sé si se acuerda que dice: a la ley y al testimonio. No sé si se acuerda. Si no hablan conforme a eso, no le crean. No sé si lo ha leído alguna vez, esa parte, o por lo menos lo han escuchado que yo lo he dicho, ¿sí? Bueno, en el contexto, para que pueda entender, cuando Isaías dice eso, las personas estaban yendo a averiguar a agoreros, a hechiceros, iban para allá y Dios viene y le dice a Isaías que fuera y predicara. ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué consultan a los muertos? ¿Por qué no consultan al Dios vivo? Ese es el contexto cuando está diciendo a la ley, al testimonio. No dice, si escuchan a la ley, testimonio, acá qué buena, linda palabra, pero ¿qué significa? Bueno, en el contexto, Dios le está diciendo por la boca del profeta, le está diciendo esto: a la ley, o sea esto, a la palabra, a la Torá. ¿Qué significa Torá? Bueno, la ley significaba la Torá, que es instrucción, enseñanza, eso es. Entonces el profeta estaría diciendo algo así para que usted pueda entender. A la enseñanza, a la palabra y el testimonio, o sea, lo otro que se escribió en otro libro. Fuera de esto, no le crean a nadie, está diciendo Isaías. Eso para que pueda entender usted. A la ley y al testimonio, dice. No, vamos a ver qué dice el profeta que viene de allá, a las naciones. Vamos a ver qué dice el pastor que le bajó la unción y dice Shiva Rabacanda la burra, que tengo este ministerio para la... No, a la ley y al testimonio. Si alguien no te predica conforme a no le creas. No le creas, dice Isaías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Torá o la ley era instrucción para ellos. Todo esto. Entonces, ¿quieren conocer mi voluntad? Decía Dios. Vayan acá. Esto es suficiente, todo lo que usted necesita, hasta cuando vaya a la presencia mía. Quizás ahí ya esto ya no va a tener quizás en ese momento vigencia, porque estamos con Dios mismo. Ahí ya, pero es suficiente todo lo que necesitamos para nuestra instrucción a la ley y al testimonio. No vayan a averiguar otras personas que dicen que tienen revelaciones. Los demonios también revelan, hablan. Entonces, tengan cuidado con todas esas cosas, con esos agoreros, hechiceros, sueños que vinieron a decir que Jesús se sentó al lado de usted, que le vino a traer. Tengan cuidado, Satanás puede hacer eso. Entonces, a la ley y al testimonio. A la ley sería la instrucción, la enseñanza. Fuera de eso no, decía el Señor por medio del profeta Isaías. Lucas 16, versículo 19, no sé si se acuerda cuando el rico estaba en el Hades, en el lugar de tormento, y de que estuvimos hablando todos estos domingos. Bueno, lo mismo, que le decía eso, la petición que cuál era: manda a alguien ahí, Padre Abraham, por favor, que le habla. No, ¿qué le dice? ¿Se acuerda? Le dice a la ley, a los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, la ley que, la enseñanza, esto. No, que yo necesito si usted me hace un milagro. Me dice, haznos un milagro. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántas sanidades hizo Jesús? Nadie creyó. Es por esto, por medio de la palabra. Usted tiene todo lo que necesita ahí. Debe fiarse, debe agarrarse de la palabra. En esa época hablaba Jesús y todos creían. Bueno, hoy el buen maestro llama a sus ovejas y lo hace por medio de su palabra. Está acá y debe creer. Yo no le puedo poner en su mente. Dios me permitiera abrir la mente y meter la Biblia y decir crea, viva, pero no puedo. No puedo llevar y mostrar lo que la Biblia nada más nos muestra y nos dice eso, que atestigua sobre eso. Entonces es importante que podamos entender. El canon ya está cerrado. Usted no necesita otra cosa extra bíblica fuera de las escrituras. Deuteronomio 4.2 dice: no añadiré a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos que el Señor vuestro Dios os mandó. Entonces ya vimos, no añadirle alguna revelación extra bíblica, algo que me ha dicho. Sí, la Biblia sí, pero eso era para antes, ¿eh? Ahora no es así, no añadiréis.
Eso es el Antiguo Testamento, Daniel. Bueno, el Nuevo Testamento, Revelación 22, o Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras, la profecía de este libro, si alguno añada a ella, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita de estas palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa que se describe en este libro. Muchos dicen, bueno, está hablando del libro de Apocalipsis, Daniel, no está hablando de todo el libro. Apocalipsis, la Biblia es orgánica, amado, está toda unida. Si está hablando no añadir Apocalipsis, podríamos tomarlo también como no añadir a nada de la palabra de Dios. No puedo decir Apocalipsis solamente, y lo demás no tiene relevancia. No podemos añadirle, no le podemos quitar. Los que no me conocen por ahí no me pueden entender. Si te lo tomas muy en serio vos. No es así. No. Dios dijo, Dios habló. Y si Dios habló debemos estar atentos. Y si todo lo que yo estoy diciendo está centrado en la Biblia, es un tiempo para que usted medite, que como dice el Salmo, Selah, haga una pausa, piense, analice, ¿qué está pasando con todas estas iglesias? Bueno, es porque se apartaron de las escrituras. ¿Por qué? Porque esto aparentemente para ellos ya es obsoleto, para ellos ya eso es aburrido, todas estas cosas que estamos viendo. Entonces todo el consejo, para ir cerrando el punto 6, no se le debe añadir nada. Necesitamos, por supuesto, ya voy a hablar esto. Ya el domingo pasado hablé sobre la revelación del Espíritu Santo, o sea, vamos a decir la iluminación. Usted tiene, ahora yo voy a hablar un poco más de esto en este 7 que voy a entrar. Usted necesita las escrituras. Ya el domingo pasado, que estuve predicando en otro audio o video, es así. Puede tener todo acá, pero si usted no tiene la iluminación, tiene la revelación, la inspiración, pero no tiene la iluminación para que le abra la mente y pueda entender. Entonces necesita eso. Entonces esta parte, sección 6, el subpunto 6 dice eso. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para un entendimiento salvador. Entonces es necesaria. Usted no tiene ningún libre albedrío. Dice que necesita de la iluminación del Espíritu Santo que lo haga renacer. Y una vez que usted nace y vuelve en sí, dice, ¿qué hago acá? Y volviendo en sí. Entonces no negamos nosotros, necesitamos esto suficiente, pero usted necesita el ministerio del Espíritu Santo que le abra la mente para poder entender como esos discípulos que estuvieron con Cristo, y Cristo tuvo que darle el entendimiento para que pudieran entender todas las escrituras. Hay que orar que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, pedirle, Señor, ilumine mi mente para que yo pueda crecer, que Cristo sea formado en mí. Entonces, nos sigue mostrando que hay otras circunstancias tocante a la adoración de Dios y el gobierno de la iglesia. Bueno, más adelante vamos a ver algunas partes de esta, ¿no? Cuando estemos viendo el capítulo número 22 sobre la adoración pública y religiosa. Hay muchas cosas, podríamos decir, sobre algunas partes que son, más adelante también vamos a tocar otra parte que son grises, sobre el servicio de adoración pública, el horario, los signos que se deben cantar, cuánto se puede en el momento de adorar, esas cosas tocantes, vamos a decir, que se dejan, vamos a decir, de acuerdo a que no están, por decir, estipuladas en la palabra de Dios. Pero todo lo otro necesario Dios nos ha dejado, ¿no? Dios no nos ha dicho acá, mire, el templo debe ser así, o se deben reunir acá. No, no es así, no nos ha dejado. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a ir al punto número 7. Dice así: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno como en otro lugar, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Bueno, ¿qué estamos hablando entonces en esta parte? Si ustedes no entienden todo lo que voy a hablar, es tan sencillo como esto. La perspicuidad de las Escrituras sería así: la transparencia de las Escrituras. ¿Sigue sin entender? Bueno, sería así: la Biblia es clara.
Dios no lo escribió acá en un lenguaje celestial y angelical, con códigos que usted no lo puede entender, ¿sí? No es como en la época cuando el papado tenía la vulgata en latín y se leía la Biblia así de espalda. Y usted decía, ¿qué decimos? No, ustedes tienen que decir amén, bueno, decimos amén. Pero no entendí nada, no importa. Vos decís amén. No es así. La Biblia es clara, vamos a ver, es transparente. Todas las cosas en la escritura son claras, ¿eh? Aunque no todas en sí mismas. ¿Qué significa? Bueno, hay ciertas cosas que son un poco difíciles de entender. Creo que es en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, si no me equivoco. Segunda de Pedro. Ay, 3:16 dice así. Como también en todas sus epístolas, o sea, hablando de Pablo, ¿no? Pedro hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Bueno, imagínese Pedro, reconocía, bueno, dice, hay a Pablo se le ha dado mucho, dice, aparentemente, y algunas cosas de las que escribe Pablo, reconocía Pedro, Pedro no tuvo tanta instrucción doctrinal, por decir, como Pablo, que él era un fariseo, estaba sentado a los pies de Gamaliel, él tenía mucha instrucción, mucha lectura, era un pescador, quizás escuchaba de vez en cuando en la sinagoga una lectura, alguna prédica, pero él no estaba tan versado, preparado como Pablo. Imagínense este hombre después cuando desciende el Espíritu Santo de Pablo, más todo el conocimiento que él tenía. Entonces, Pedro reconocía, dice, hay algunas cosas que son difíciles de entender, dice, pero ¿qué pasa? Lo malo no es eso, los indoctos o inconstantes, las personas, vamos a decir, ahora voy a explicar un poco sobre eso, tuercen las escrituras, personas que no son, vamos a decir, constantes, un poquito, sí, si a vos te parece, sí, no le dan tanta importancia, no son disciplinados en una lectura que van siguiendo, siguen un plan, no son constantes. Uy, sí, no sé dónde dejé el libro, creo que por acá son inconstantes, indoctos, no se preparan, no se instruyen, inmaduros. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas pueden llegar a torcer, y más si quieren enseñar las escrituras, pero ¿son difíciles las escrituras? No son difíciles, el problema es que es el pecado de la persona, incluso la persona que ha sido renacida, no tuvo nacido, todavía su mente debe ser renovada, su entendimiento. ¿Cómo puedo lavar mis antiguos pensamientos? Bueno, por medio de la palabra de Dios que me va purificando, me va lavando. Entonces, ¿qué quiero decir si no entendí nada? Bueno, la escritura es clara, amada, si no entiendo nada de lo que estoy hablando. Es clara. ¿Qué pasa? No es que, ay, no la entiendo. ¿Sabes por qué no la entiende? Pero yo le voy a ser sincero. Prefiero matarlo, como dijo Jesús, con la verdad que mentirlo. Es porque usted no quiere dedicarle mucho tiempo a la Biblia. Eso es lo que sucede. Es una realidad. Si usted no le dedica el tiempo, Dios no se la complicó. Dios no es malo. Dios no le dejó las cosas difíciles acá, ¿eh? Pero si usted tiene al Espíritu Santo, el Maestro, el Paracleto, y tiene la palabra, yo no tuve, yo vengo de allá abajo, donde toda pobreza, era casilla de madera, un fueguito ahí, baño allá afuera, no tenía, pero yo me acuerdo cuando era chico, yo un día venía con mi bolsita, porque yo no tenía hoja, así, mi mamá me compraba una hoja, todos los días cuando yo iba a la escuela, y una hoja que era para y un lápiz. Para que el lápiz pareciera largo, a veces le poníamos nosotros como un cosito así, parecía como que era más largo. La carpeta era lo forramos con un cosito de esos de que tiraban de paquetes, de cigarros, y le hacías como unos cositos así, y teníamos nuestra carpeta. Pero yo veía, un día pasé por algo, por una casa de un amigo que tenía, me acuerdo, en esa época era una novedad, había salido algo tremendo en el 80 y pico, creo que era, se llamaba videocasetera. Vos podías ver como película en tu casa. Eso no existía, les puedo asegurar. Ustedes tienen de todo, en esa época mía no había. Pero había algo que a mí me llamó la atención. Él tenía algo que se llamaba maestra particular. Y yo, ¿qué es eso?
Creo que le pregunté a mi mamá, porque nosotros teníamos una casillita, no teníamos ni cama, nada. Las cajas teníamos ahí para poner y me dice que era alguien que se le pagaba. Bueno, ¿qué les digo? Eh, Usted no tiene un maestro particular, no tiene el mejor de los pastores, usted tiene el Espíritu Santo, dice 1 Juan capítulo 2 versículo 20 y capítulo 2 versículo 27. Tiene el Espíritu Santo que le enseña, le dejó la palabra. Usted tiene, podríamos decir, como un maestro particular, como un personal trainer de su cerebro. Su mente debe ser renovada, ejercítela con esto. Esto es lo que necesita. La perspicuidad de las escrituras, si no entiende nada, es transparente, es clara. Dios no la hizo difícil. El hombre no quiere. Entonces debemos luchar contra eso. La Biblia es clara. La Biblia es clara. No me diga que usted no entiende. Cuando el hombre no es que no entiende. El hombre dice en su corazón, creo que Salmo 14, si me ayudan por ahí, creo que dice, no existe Dios. No es que no existe Dios, no es que no tiene información, no quiere saber nada con Dios. No me diga que esto no es clara para mostrarle que esto es un pecador, que está mal ante Dios. No me diga que no es clara para mostrarle que existe, que existe Dios. No me diga que no es clara que no entiende el mensaje de salvación. No me diga que no es clara cómo poder tener la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús. La Biblia es clara. Las otras cosas de escatología, otras cosas quizás puedan ser, pero todo lo referente a la salvación y cómo vivir una vida conforme a lo que Dios manda, es claro. Dios dice, no vayas para allá. Se puede pasar, con ese profeta le dijo, ve y predica, pero no te sientes a comer con ellos, no vayas allá. Vino otro profeta, lo enganchó y yo vengo de parte de Dios. Ah, sí, sí, Dios me dijo que vengas por acá. ¿En serio te dijo? Sí, bueno, salió un león, lo comió. ¿Por qué? Porque fue claro el mensaje. La palabra es clara, no es difícil. En el Antiguo Testamento, cuando le dije no hagas esto, no vayan por allá. No me digas que cuando empezó todo acá en Génesis, Dios le dijo, es difícil, habló, no sé, en un idioma, no sé, que no entendía Adán. ¿Qué? No toques esa S, no toques esa fruta. ¿Cuál? ¿Esta? Es claro la palabra. No hagas esto, morirás, haz esto, te irá bien. No es difícil. La perspicuidad de la escritura es transparente, es clara. El hombre nada más no quiere. ¿Por qué? Porque la Biblia, como dijo Spurgeon, Dios escribió todo lo que el hombre aborrece. Spurgeon decía, Dios escribió la verdad. El hombre no le gusta. Porque el pecado que todavía está dentro de nosotros no le gusta eso. Y hay una lucha adentro entre nuestro espíritu, que incluso nacimos, y los deseos que deben ser todavía mortificados. Y eso se va logrando con un correr de un tiempo. Pero debe llenarse de esto. Debe instruirse. Entonces, es clara la palabra de Dios. Usted no necesita ir al cielo para hacer bajar a Cristo, porque Cristo ya bajó, ¿no? Cristo ya ha descendido del cielo acá. Entonces, ¿dónde puedo ir? ¿Debo cruzar? No, está acá, cerca de usted. No tiene que andar buscándolo. ¿Dónde está, Señor? Háblame, como dice el chiste por ahí, en Facebook. ¿A dónde está? Acá, si me querés escuchar. ¿Querés hablarme? Te vas allá a arrodillarte o te sentás y te escucho. Pero no lo escucho. Bueno, acá está. Dios nos habló muchas veces, en muchas formas, en el tiempo pasado. Dios nos habla por medio del Hijo. El Hijo se fue, vino el Espíritu Santo, nos dejó su santa palabra. La palabra es clara. Dios no está jugando un mensaje de eso que se descifra, que usted tiene que poner, no sé cómo se llama. ¿Cómo que se dice cómo se dice que había una revista en mi época? Crucigrama, eso, gracias. Dios no está jugando crucigrama, uy, a ver cómo se ve, está la salvación. No, Dios no está haciendo de claro. El hombre no quiere saber eso. En el párrafo número 7, voy a contar un poco de historia, porque esto de nuestra confesión es histórica. El Catecismo de Baltimore, en la pregunta 1328, dice así: ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Respuesta: por medio de la Iglesia Católica, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas, la cual es preservada del error de sus enseñanzas por medio de su asistencia especial del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué decía? Roma enseñaba que solamente ella podían tener el entendimiento
Vos no podías, no sé si usted entiende. Si usted tiene una Biblia acá, usted es muy bendecido. En la época que yo le estoy hablando de esto, no sé si entiende usted, en la época de la Reforma Protestante, usted no podía tener esto en sus manos, ¿sabía? ¿Sabe qué decía Roma? Que usted era un ignorante, no estaba capacitado. Usted es ignorante. Estas cosas solamente es para el magisterio, solamente para el papado, solamente para el sacerdote. No le podemos dar eso al pueblo. Podían entender cualquier cosa ellos. No es así. Se levanta un hombre, bueno, primero se levanta, creo que Hus, que lo matan, y después se levanta Lutero, y dice que es llevado ante a que él se retractara, y él no se retrata. Acuérdese que él va ahora, después vuelve y dice, mi mente está sujeta, mi conciencia a las escrituras, no me puedo retratar de eso. Dice, él dice, hacer eso es malo porque mi mente está sujeta. Si ustedes me convencen conforme a lo que dice la Biblia, me voy a retratar. Y no puedo creer en lo que ustedes dicen, ¿sabe por qué? Porque la historia de la Iglesia demuestra que ustedes se equivocaron muchas veces. ¿Por qué se equivocaron? Porque sus doctrinas no están fundamentadas acá. Dios me ayude. Lo salva un amigo, se lo lleva a un castillo de ahí en un par de meses, no sé cuánto, él traduce la Biblia al alemán ahí, y ahí pueden Tyndale y vienen otros Wycliffe y otros más, incluso le queman los huesos, uno de ellos, después de traducir. Hombres que de verdad, que vamos a ver después en el párrafo 8, si me apuro un poco más, pero Roma decía, bueno, la Biblia sí, pero más lo que nosotros les enseñamos y nuestras tradiciones que tenemos para justificar la oración por los muertos, la Virgen María intercesora, y todas esas doctrinas que tienen. El sacrificio de la misa, que se cree que Cristo se hace, cuando vos levantás es Cristo de verdad. Eso que están levantando, eso que están levantando es la sangre verdadera de Cristo. Ustedes no sé si saben, eso es una herejía. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes deben creer esto. ¿Por qué? Ellos enseñaban eso. ¡No! Entonces, ¿esto qué? La Biblia dice, la Reforma dice, esto es suficientemente claro para decir que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es suficiente solamente. Ustedes no necesitan. ¿Por qué no querían creer eso? ¿Por qué? Porque creer a esto, la claridad, darle esto al pueblo, significaba que le alumbrara, le resplandeciera las luces del Evangelio y se le sacara la venda. ¿Por qué muchos de los líderes que usted ve ahí están allá y no se lo cuestionan? No tú coges al ungido. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el poder. Si yo te lo digo hace años, si yo me desvío algún día fuera de esto, usted no me crea. Y siempre le digo lo mismo, ayúdeme. Dígame, Daniel, te estás desviando. No estás predicando de acuerdo a la ley de testimonio, no estás diciendo la palabra de Dios. Estás predicando otras cosas. Un mensaje como ser superado en la familia, cómo criar a tus hijos. Aunque todas estas cosas están implícitas en la Biblia, un mensaje sin Jesucristo no tiene sentido. Entonces la Biblia es suficiente para mostrarnos toda la salvación que es en Jesucristo, cómo vivir una vida. La Biblia es suficientemente clara, no necesitamos otra cosa. Quiere leer un libro cristiano, puede leerlo, instrúyase, pero tiene que estar fundamentada en las Escrituras. Esto es suficiente, es todo lo que usted necesita. Roma decía que esto no era suficiente claro y el pueblo se podía llegar a perder. ¿Sí? Entonces, debe quedar bien claro eso, que la Biblia sí es clara, Dios nos lo ha dejado en claro. Cuando estuve hablando de Apocalipsis 22, 18, no sé si se acuerda, cuando dice yo testifico que todo aquel que oye esta palabra de la profecía de este libro y si alguno añade, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, bueno, etcétera, etcétera. La palabra que añade, añadir, es epi en el griego. ¿Qué significa? Es poner sobre. Tiene la Biblia. Ahora cuando usted pone la autoridad de un hombre, o de un pastor, o de lo que sea, sobre esto, Dios dice que se está poniendo sobre la autoridad, y eso es grave. Dios promete, advierte, mandarle una plaga. Tarde o temprano, lo que sea, alguna plaga, Dios le va a castigar a la persona o de alguna forma que sufra esa persona. Dios promete, y no solo acá, sino que en la vida eterna también Dios promete eso. Entonces, diga,
no sé si entiende la gravedad de hablar algo que no está acá en la escritura. Dice, entonces, si alguna pone epi sobre o encima o por encima, y lo que estaba haciendo Roma es poner, si usted trae una profecía, Dios me dijo que usted, y usted está queriendo poner alguna revelación sobre lo que dice la Biblia, cuidado, Dios advierte. Segunda de Pedro 3, versículo 15 dice que hay unas cosas difíciles, estamos viendo, de entender, ahí dice de Pablo, y que son, pero, ¿qué dice? Pero ella dice, son difíciles, pero no es porque, vamos a decir, no son imposibles. Hay algunas difíciles. Dígame cuando usted, yo a muchos le prediqué, bueno, prediqué la salvación por gracia. Dígame si hoy no puede entender sencillamente, porque acá está. Eso es. O cuando le prediqué el Evangelio a muchos decían, no entendían. Pero no era porque era imposible. Era porque de esa forma nunca lo había escuchado. Cuando usted es ignorante no es porque es tonto, es ignorante porque nunca lo escuchó, nunca se preocupó. Bueno, la Biblia no es que es difícil, es que muchos ignoran porque no van a estudiarlo. Eso es un incontacto, un indocto, uno que no estudia, es un inestable, podríamos decir. Pero no es que no se pueda entender, es que usted no escudriña las escrituras como decía Hecho, creo 17:11, escudriñar como hacían los de Berea, en ese sentido, debe estudiar, debe escudriñar las escrituras. Voy a hablar algo, espero que se pueda entender lo que voy a hablar. Esto es importante lo que voy a decir, atento. El domingo pasado hablé del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumina. ¿Qué es esto? Bueno, usted abre la Biblia y en un momento el Espíritu Santo le hace entender ciertas cosas que están ahí. Les muestra, le da, porque no necesita ninguna revelación extra bíblica, porque ya todo ha sido revelado. Entonces el Espíritu Santo le muestra, es lumbrera a sus pies, ya le alumbra los ojos, la mente del entendimiento para que le resplandezca lo que ya Él ha inspirado, el mismo Espíritu Santo. Escuche lo que voy a hablar ahora porque es importante. Eso lo hablé el domingo pasado, fue un repaso nada más. Escuche esto. Cuando hablamos de la gracia o el Espíritu Santo, la gracia sobrenatural, o sea, eso es la iluminación del Espíritu Santo, eso es una gracia sobrenatural. ¿Está? Es el Espíritu Santo. Usted no puede hacer nada si Él no le ilumina. Y escuche esto. La gracia sobrenatural no reemplaza los medios de gracia. Lo explico de nuevo. La gracia sobrenatural no reemplaza los medios de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia sobrenatural o el Espíritu Santo que nos abre la mente, nos da el entendimiento, no reemplaza los medios de gracia. ¿Qué? ¿Me lo podés explicar, Daniel? Sería sin sencillas palabras. La iluminación que el Espíritu Santo le da no reemplaza el estudio diligente que usted estudie la Biblia. ¿Medio de gracia qué? Bueno, la oración, estudia la palabra, escuchar un sermón de un pastor que predica, sana doctrina, elementos de gracia que Dios dice, ay, pero no, yo estoy esperando que baje la iluminación y me revele. No, dice Dios, yo te voy a revelar por medio del Espíritu Santo, pero por medio de un ministro que está trazando la palabra para que tu mente se pueda abrir y el Espíritu Santo te haga entender. Cuando vos abrís la Biblia, estudiás, haces un devocional, orás, bueno, la revelación natural o el Espíritu Santo se vale, podríamos decir, de medios que Él pone, pero utiliza ¿qué? La palabra de Dios y otras cosas. Entonces, la revelación natural no saca. Nosotros no somos decir, Dios que me revele en algún momento y ya está, espero acá. Un rema, que Dios me dé una palabra, que ven. No sucede así. Usted tiene que abrir su Biblia. Tiene que abrir su Biblia. Cuando Jesús le dijo, escuche esto, nadie conoce al Padre, dice, cuando dijo así, nadie conoce al Hijo, sino a menos que Él le conceda revelarlo. Bueno, usted no puede decir, bueno, yo no soy salvo porque debo esperar que Él me salga. No, Dios dice, este es el medio, yo ya lo revelé, ya te prediqué el Evangelio, pero si usted no hace nada, usted debe creer.
Entonces, debe creer. ¿Qué elemento? Bueno, Dios manda que crea. Mateo 11, versículo creo 27. No quiso decir, vamos a decir, cuando él hablaba, Jesucristo, decía, bueno, que el Espíritu Santo influya dentro mío. Si yo le predico a usted, dice, pero ustedes son los que creen en la predestinación. Entonces, yo no puedo hacer nada porque no. Cuando Cristo hablaba, Cristo demandaba que se le crea. Entonces, la revelación sobrenatural no reemplaza el elemento de gracia. Usted debe creer. Y si la Biblia está diciendo que acá está todo, usted debe creer y debe... ¿Cómo puede creer? Dígame usted. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, versículo 17. Revelaciones extrabíblicas, angelicales. No dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Si no la lee, no va a tener fe para poder vivir. La fe es la que necesita para poder caminar. La fe está linda cuando está todo bien, pero su fe, ¿sabe para qué le sirve? Para cuando a usted se le muere un familiar, para cuando usted no tiene un plato de comida sobre la mesa, cuando todo se complica, no lee la Biblia. Entonces, ¿dónde se va a apoyar usted? En el momento de aflicción. O cuando parece que no hay nadie. Tarde o temprano, amado, si usted no fundamentó sobre la roca, cuando venga, dijo Cristo, el agua, se lo va a llevar si construyó sobre la arena. Entonces, es importante que usted escudriñe las Escrituras. En Lucas 24, versículo 45, que ya lo nombré muchas veces, el Señor Jesucristo le dice que le abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Para que comprendieran. Entonces, escuche, le estoy hablando de esto. La gracia sobrenatural del Espíritu Santo no saca los elementos de gracia. La Biblia, ¿qué estoy hablando de que me perdí? Bueno, es esto. La Biblia es clara. Escuche lo que le voy a decir. Cuando Cristo dijo, le abrió la mente para que ellos quieran insensatos, le dice, ¿acaso no comprendieron? Le dice que Moisés y los salmos, los profetas hablaban de mí, y yo le abrí la mente, sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Señor hizo así? ¡Cha! Y ellos dijeron, sí, de Génesis hasta todo comprendemos, no sucedió así, hermano. Escuchen lo que le voy a decir. Ellos conocían, leían la Biblia. ¿Sabe qué hizo Cristo? Le abrió la mente para que lo que ellos ya con un estudio diligente de la Biblia pudieran entender. Lea su Biblia, aunque no la entienda, haga su parte. Siéntese a la mañana, como hacemos acá, tome un mate, habla. En un momento, en una prédica, en algo, el Espíritu Santo va a sacar de lo que usted estuvo leyendo, estuvo ahí, y le va a hacer entender. La revelación natural que el Espíritu Santo da no va parte de los medios de gracia. Usted debe ser diligente, debe estudiar. Estamos viendo, la Biblia es clara, haga su parte, estúdiela. El Espíritu Santo le va a iluminar, va a poder entender muchas de las cosas ahí. Entonces es importante, Efesios 3, versículo 4 dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento. ¿Qué dice? Leyendo lo cual podáis entender. Pablo le estaba diciendo a Efesios, ¿cómo van a entender? No dice Pablo, cuando venga la profeta tal o venga, ustedes van a poder entender porque en el estadio se trae, no, leyendo van a poder entender. ¿Qué está hablando? Mente, lectura, lea. Entonces van a poder entender, es importante. Cuando está hablando, en 1 Timoteo 4:13 dice así, fíjese la directiva que le está dando al pastor joven Pablo. Entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué? En muchos seminarios, anda para acá, anda para allá, para acá. No, ocúpate en qué. Tú que eres un pastor, en la lectura. Tú, como pastor, capacítate, lee la palabra de Dios, es una instrucción para el joven. Lee la lectura. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy pastor y voy a recibir la revelación y con eso no preparo nada. En el momento que yo me paro la Biblia, a ver, acá Dios me dio lo que tengo que hablar. Tengo una palabra para ustedes. No sucede así, Timoteo. ¿Cómo es? Mientras yo voy, ocúpate. ¿Qué es ocuparse? Bueno, yo me tengo que ocupar, darle tiempo. Darle un tiempo. Ocupa tu tiempo. Me han dicho, Daniel, vos tenés que pasar el tiempo. No, le digo, yo tengo las mismas 24 que ustedes horas.
tengo en esa época 2 trabajos, hago mis cosas que tengo que hacer, ocupaciones que tengo acá, tareas, las mismas cosas, incluso más, y me esfuerzo, preparo sermones. ¿Por qué? Porque me ocupo. Nadie se va a ocupar de su salvación, ¿eh? Cristo solamente yo le puedo ayudar, usted debe ser responsable, ocúpate, dice Pablo. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza, todo eso va unido a la lectura. Si usted no lee la palabra no va a poder soltar, porque ¿cómo va a soltar algo que usted, cuando dice, tengo un problema, pero usted, ¿qué consejo? ¿Por qué le pregunté al pastor? No, ¿sabe por qué no le pudo dar un consejo? Porque no leyó. No tenía palabra para poder guiarla, para poder ayudar al hermano. Ahí. No le pudo enseñar. ¿Por qué no le puede enseñar? Porque no conoce la palabra. Es importante. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero tú persistes. Otra vez, fíjese, en el 1 Timoteo 4:13 le dice, ocúpate. El otro le dice, 3:14 le dice, pero tú persistes en lo que has que aprendido. ¿Cómo aprende usted? Leyendo. Aprendiste, escuchando, te persuadiste. 2 palabras importantes. Dice aprendido, o sea, cuando leo, escucho algo, y que sirve de algo más, no, persuadir. ¿Qué significa? Bueno, un ejercicio mental. Cuando usted se persuade, cree, no solamente. Y si usted cree, va por lo tanto a hablar o va a vivir, sabiendo de quién has aprendido. Entonces es importante. Tú persistes, sudemneme en el griego, permanecer, persistir. Persistir no importa lo que pase, usted no niega a Cristo, usted sigue. Pase lo que pase, está parado, está fundamentado, persisto, no me importa, no viene nadie, no me importa, sigo predicando de Cristo, porque yo sé a quién he creído. ¿Pero por qué? Porque está ahí mi fuente, de ahí me nutro, de ahí tomo todos los días. Este es el manantial de agua que tenemos día a día. Entonces podés persistir en eso, en lo que te persuadiste, epitotete, dice ahí. Significa, ¿qué sería eso? ¿Por qué es importante? Bueno, persuadiste, esa palabra viene de fiel, de una palabra fiel, él confió sería. Persuadir es, no solo escuché, sí, no, no termina más. No, no es así, vos escuchaste, viste amén, y confiás. ¿Por qué? Porque sabe lo que yo estoy hablando, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y por eso usted cree en lo que Dios le diciendo, hijo, hija, te he dejado mi palabra. Dios nos ama, Dios no nos dejó así nada más, ¿eh? Dios nos dio su palabra, eso es amarnos. No es que nos salvó, dijo, arregles el que pueda, que llega hasta allá, es salvo. No, vas a persistir porque yo te dejé mi Espíritu Santo, porque yo te dejé las Escrituras. Y te voy a hacer que llegues. Entonces es importante que podamos entender y escuchemos esto. Cristo mismo decía, la dificultad, estamos hablando, no entiendo lo que estoy hablando, Daniel, bueno, es así. La Escritura no es difícil. Sucede que el hombre la ha hecho difícil. En las conversaciones con los fariseos, Señor Jesucristo muchas veces dice, habéis oído, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque el hombre había torcido las Escrituras. Los fariseos lo habían torcido y Cristo, de alguna forma, la trae su interpretación original. Entonces, ¿qué estaba hablando, Daniel, que no entiendo? Bueno, que es clara. Cristo nos dejó la interpretación, nos dejó todo. El domingo que viene voy a hablar de algo que es muy importante, que se llama la analogía de la fe. Es como entender las escrituras, como algunos principios prácticos para poder entender. La Biblia no se contradice a sí mismo, texto oscuro con los claros. Entonces, vamos a hablar, pero no es difícil. Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede? Es que Cristo mismo le decía, ¿usted entiende que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia da testimonio de Jesucristo? Muchas de las cosas que no la entiende cuando dice, no, porque acá te dice que si vos ofrendás, eso no es bíblico. Entonces, no es difícil. Usted debe entender el mensaje principal que tiene la Biblia. Cristo mismo confronta, dice, un insensato, le dice, ¿se acuerda cuando dice ahí? ¿No acaso no saben que de Moisés y los profetas todo apuntaba de mí? ¿Qué? Que Cristo tenía que morir, que yo tenía que morir. Entonces la Biblia no habla de un sacrificio en Cristo Jesús, todo lo que han leído.
Dice en Mateo, en otra parte, dice, no han leído, y se utiliza como 7 veces esa misma palabra en el libro de Marco, de Mateo y otras partes. No han leído nunca las Escrituras, dice Cristo mismo. Fíjese que Cristo mismo dice, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso nunca has leído? Es el Señor, no Sergio Daniel Brito, ¿eh? Le está diciendo el Señor, ¿acaso nunca leyeron? Es un insensato, ¿cómo no se fijaron? ¿Acaso no saben que todo esto apuntaba de mí? Cristo mismo habla y dice por muchas partes de que las escrituras apuntaban, las escrituras hablan de Él. Entonces es importante que las escrituras podamos entender, por lo menos ese desarrollo orgánico, o sea, teología bíblica que apunta hacia el sacrificio que es Jesucristo. Por lo menos que tenga una idea de lo que es eso, que no venga con otro evangelio. Vamos a ir al párrafo 8 para ir apurándome un poco. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo que fue escrito en el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirada inmediatamente por Dios, y mantenidas puras a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado por evidencia, son por tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas y le demanda leerlas, escudriñarlas en el temor de Dios, se sigue que han de ser traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, y que toda la nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios, en todos puedan adorarle de manera aceptable, para que por la paciencia y consideración de las Escrituras tengan esperanza. Bueno, por supuesto todo eso no voy a explicar algunas partes nada más. Pero es así. En esta sección que vamos a ver, se muestra que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y en el griego koiné. Esos manuscritos originales eran de la inspiración divina. Nosotros tenemos copias ahora, ¿no? Pero los manuscritos originales, los que habían sido nosotros también tenemos las copias. Ahora vamos a decir que, ahora voy a explicar un poco de eso. No significa que ninguno de nosotros tenemos el texto original de la pluma, por supuesto, porque eso eran manuscritos que por el material que estaba se desgastaba en el uso. No es como ahora, escuche, incluso que los materiales eran, vamos a decir, material que se gastaba. Pero no era como la Biblia que muchos tienen. Mire, esta es la Biblia que mire, no quiero hacer esto porque muchos se ofenden. No sé, pero vos conocés, ¿no? ¿Cómo está esto? Todo escrito. Yo cuando muestro esto, así, se asustan. Dice, sí, yo he visto gente que hace así. Yo no tenía, iba en el colectivo, tenía unos papelitos, anotaba, me acuerdo. Y venía caminando así y me venía con la mente recitando lo que tenía que decir, porque no existían los celulares como ahora. Las primeras, yo me con lo recién, en esa época existía algo que llamaba, ¿cómo se llamaban esos cositos que se conectaban, se pasaban, aunque sea un MP3? Podía decir, escuchar una cosita, no existía como ahora así. Yo les puedo asegurar que muchos no crecen porque no quieren nada más. Hay muchas cosas que en el principio cuando el Señor me llama, yo me agarré de todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pero en esa época no era así. Los manuscritos eran escritos en una tela que se pasaba y estaban constantemente escribiendo, tenían que pasar, se desgastaban. Pero ¿saben por qué? Porque no era una Biblia que usted la compra y la pone ahí. El domingo la saca, la pone acá, a ver qué dice, de qué va a hablar, y cuando termina me la llevo. Los cristianos la usaban a las Biblias. Eran manuscritos que se llevaban de acá para allá. No había como ahora, que está... yo he visto cosas, perdón que lo diga, si alguno le ofende, lo siento. Yo he visto pastores que predican con una notebook en el púlpito, ¿no? Van a hacer así, y hacen así, y esto
de estar escribiendo con la mano y tomarse el tiempo, no, o sea, ¿qué hacen así? Bueno, en la pantalla tenemos... ¿Qué pasó con la comunión con el Espíritu Santo? El estudio diligente de la palabra. Sí hay otras cosas, medios, cosas, pero todo eso implica un estudio. Yo estoy con mi mente, no voy con la Novo así y ya tengo todo preparado. Que bajo así, entonces voy pasando. Y después están con el celular, con su vida así. Esto no tiene nada místico ni nada mágico, por supuesto. Pero se ha perdido solamente aquello, no sé, que si yo soy viejo, ¿qué? Pero hoy vivimos en un mundo, no sé, cibercristiano. Incluso en el servicio de adoración público es una irreverencia. Pero en esa época, en esos manuscritos que estaban, se debían pasar, se escribían. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escribe, y cuando está, la mente entra en actividad, entra en funcionamiento, usted se acuerda, escribe, está ejercitando el cerebro. Si usted tiene todo ahí, no lo sé. Espero me equivoque. Pero los manuscritos originales, entonces, eran los escritos originales, nos enseña esta parte de acá, que tenían, eso podríamos decir, la autoridad máxima, porque era lo que Dios les había inspirado, eran puño y letra de cada uno de ellos. No quita esto lo que voy a explicar ahora, que esto no es de inspiración divina, eso no lo quita. Pero Dios le agradó preservar, y eso en los domingos, creo que 2 o 3 pasados, hablé un poco de esto. Vamos a ver en esta sección, para terminar, que Dios le agradó preservar las escrituras. ¿Qué es eso? En su pureza espiritual, porque el hombre podía, Satanás, el hombre podía cambiar. Acuérdense del huerto de Edén, que desde ya, cuando Dios dijo una cosa, ¿qué pasó? Vino la serpiente, ahí nomás, y dijo, con que Dios dijo. Bueno, si usted tiene las escrituras acá, y está todo escrito, no puede venir otra persona a querer decirle algo. Decirle así, yo te digo, no, Dios dijo, ahora así, dele con la Biblia. No, no es así. Entonces, ¿qué sucede? Las escrituras, Dios le agradó, vamos a ver en esta sesión, preservar las escrituras. ¿Por qué? Para nosotros. Esto no se preservó por un esfuerzo humano. El hombre solamente lo hizo, sí, pero es porque Dios en su providencia, entonces, y se tradujo al idioma común de cada pueblo para el provecho de usted y de mí. Esto es importante que pueda entender, amado. Escuchen esto, cuando expliqué al principio, cuando está hablando, aunque se toca un poco de teología sistemática, esto tiene historia atrás, nuestra confesión. ¿Qué decía Roma? Bueno, Roma decía esto. La Vulgata, que tenía en latín, estaba en latín encima, no entendía nada, era un lenguaje muerto. Decía, no le podemos dar esto porque estos son campesinos, cabeza dura, no sabe qué dice. Entonces, esto lo tenemos que tener nosotros nada más, que nosotros le tenemos que decir. Y el pueblo que no lo crea decía amén a todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? La reforma dice no, esto se debe traducir. ¿Sabe por qué, amado, no lo entiende usted? Porque usted ya nació con un hijo, nace en una casa que tiene todo, por ahí no lo puede aprovechar. Cuando usted se le ha dado y no tiene nada, usted es muy agradecido. Si usted puede entender lo que Dios hizo, está bien, el hombre fue un medio, Lutero, Zwinglio y muchos de los otros que pelearon y muchos de que murieron para que llegara esto. Esto no existía así, no lo teníamos, nosotros era una época oscura. Se sentaba alguien que predicaba así, hablaba, y usted tenía que decir amén, no entendía nada, volvía a su casa. No tenía, esto es un legado que Dios nos ha dado. Sí, utilizó hombres que murieron, se reunieron incluso después aparte para poder, pero ¿qué sucede? Entonces entienda, en la historia es así. La reforma incitó a que la Biblia se debía traducir a todo el lenguaje. Y empezó Lutero y muchos de otros lados empezaron a traducirse, Zwingli y otros más. Ese es el contexto histórico que está ahí.
que usted ve en el párrafo 8, eso es un texto clave, es un párrafo clave, ese que parece como, sí hay que traducirse, pero ya está traducido. Acuérdese que sé que es un documento histórico, esto que estamos viendo, entonces acuérdese lo que sucedió, lo que pasó, la sangre que corrió, los mártires, todas esas cosas, para que usted no la lea lo suficiente. Imagínense cada uno, como yo he leído historias de hombres, de lo que hicieron, del sacrificio, para poder tener la Biblia. Dios utilizó hombres y Dios utilizó mujeres para poder, cada uno de ellos vea el poder de Dios y la providencia de Dios obrando en estas vidas. Hombres que decidieron negarse a sí mismos para poder que la Biblia le llegara a usted, a sus manos. Entonces es importante de entender esto, amado. Vivimos en una época donde la palabra de Dios no tiene importancia, de verdad. Entonces este párrafo nos muestra el acceso que tenemos a nosotros a las escrituras. Cuando empecé a sermón dije que iba a hablar de la suficiencia, la claridad y la disponibilidad de la escritura. Esto está a su disponibilidad. Prefiero la telenovela más entretenida, que me habla de fornicación, de adulterio. La telenovela me habla del matrimonio perfecto, del hombre perfecto que me trae flores. Me muestra que la telenovela, que el marido que yo tengo no es tan bueno, porque la telenovela me enseña en nube que vive usted, o en unas películas, o cualquier cosa. Esto es lo que necesita. Esto es lo que murieron muchas personas. Esto nos muestra la realidad. Pero el hombre quiere vivir en una irrealidad, porque eso pareciera como que es mejor. No, esto es lo que necesitamos nosotros. Muchos murieron. Está en esta párrafo nos enseña el acceso que tenemos. Está ahí. Mire, está terminado. Usted no tiene que ir a pelear con el vecino de allá al frente. Porque, como dijo un hombre, muchos no se cruzarían esa cuadra para decirle al otro que vino un juicio. Menos para dar su vida para que se escriba esto. Dios no le pidió eso. Dios dice, mira, utilicé hombres y mujeres. Están acá. Esta la sección enseña, está disponible. Entonces, fíjese, Dios no le ha pedido como a otros muchos. Entonces estaba restringido solamente al clérigo de la iglesia. O sea, si no entiende, el papa, los obispos, los sacerdotes, los monjes, y todas esas personas solamente podían tener acceso a las escrituras. El pueblo no entendía, eran indoctos, vamos a decir, eran personas de campo, no podían estudiarla, solamente ellos podían estudiarla, solamente ellos podían tener acceso y enseñar las escrituras. Encima las traducciones estaban en el latín, o sea, nadie la entendía. Entonces, imagínense cuánta gente, yo digo, en esa época oscura que se cuenta la historia de la iglesia, murieron a causa de eso, porque si usted no cree, ¿cómo va a ser salvo? Si nadie le predicó las escrituras. Entonces nos muestra esto. ¿Qué se mostraba? Que ellos tenían las escrituras, tenían sus tradiciones orales, que ellos decían que habían creerle a ellos. Y la reforma trajo todo eso, ¿no? Que había que traducir las escrituras al idioma de cada persona para que cada persona pudiera leer. Hoy tiene su Biblia. Si yo estoy hablando algo fuera de eso, ahora porque estoy dando estas partes de las confesiones, pero cuando yo daba las prédicas expositivas, se acuerda que daba texto por texto, fijándome en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir qué molesto? Siempre leo griego. ¿Que se quiere dar? No, porque yo quería saber lo más consistente, lo más cerca de las escrituras. Hoy tenemos mucho, no los quiero aburrir, pero en la Biblia muchos dicen, cualquier traducción es buena, no importa. No quiero hablar del texto recepto, el texto recibido, el texto crítico que hay sobre la cosa. Hay muchísimas cosas para hablar sobre esto. Pero fíjese, hay muchos textos. Porque una de las cosas que habla de la confesión acá, yo no la quiero alargar mucho en la prédica sobre esta sesión, pero fíjese que en una parte dice
que inspirado, dice, deben ir al antiguo, dice, al idioma griego y al griego, ahí, para consultar, a escudriñarla. Eso quizás está oculto y ustedes no lo podamos ver nosotros, pero en la historia es así. La confesión estaba enseñando, usted vaya al texto griego, vaya al texto hebreo, y no va a encontrar ningún libro apócrifo. Entonces Roma decía, no podemos permitir eso. Hay que tener al pueblo en alpargata. Porque un Estado que mantiene en ignorancia al pueblo puede controlarlo. Porque es parecido con la política, no es, vamos a decir, mera coincidencia. Que tiene conocimiento tiene poder. Podés manejar. Entonces, ¿qué sucede? Dice, esto es accesible a todos. No puede hacer eso. ¿Por qué? Imagínense una sociedad que todos tengamos el mismo nivel. No haya gente muy rica, ¿por qué? No, eso no puede ser, tiene que haber esclavos para que trabajen. Bueno, algo parecido pasa con esto. Tener acceso a eso nos van a sacar nuestra posición en las que estamos sentados acá y así. No podía permitir la reforma aboga porque esto se traduzca para que usted pueda leer. Y entonces eso fue disponibilidad. Dios permite eso, para que se puedan leer, estudiar. ¿Por qué insistimos? Lea. Hay un legado. Trento, en el concilio de Trento, escuche, condenó, prohibió, incluso anatema, la traducción de la Biblia. Incluso la misma Biblia vulgata de ellos, no querían. Entonces, en esta sesión podemos ver que estos escritos, que fueron escritos los originales en el griego, en el hebreo, no existía ningún libro apócrifo. Roma no podía permitir eso, y por eso se levanta en contra para que no se traduzca. Dios no permitió y hoy tenemos la traducción de las escrituras, ¿no? Entonces se hizo eso es lo que hizo la reforma, un legado, nos entregó ¿qué? Las Biblias traducidas. Bueno, hay muchas Biblias, no quiero hablar sobre esto porque hasta acá voy a hablar nada más, pero hay muchas traducciones de la Biblia. Nosotros debemos buscar, no hay una traducción, vamos a decir, del texto original. Yo creo que hay muchos textos que se aproximan, pero debemos ser cuidadosos. No voy a decir nombres, pero hay que tener cuidado. Voy a dar uno, sí voy a dar. No toda traducción es confiable. ¿Cuál? Bueno, la de los testigos de Jehová. La traducción, si ustedes ven una Biblia cinera y dice traducción del Nuevo Mundo, no le crea, porque eso ha sido sacado completamente de la divinidad de Cristo y otras cosas que se han cambiado. Eso no es. Incluso, vamos a decir, los más versados en el griego coinense, que ni siquiera existe esas palabras que aparecen ahí. Esa no es una Biblia de inspiración, porque ellos dicen, no existe una copia fidedigna, nadie tiene. Es verdad, no tenemos copia, pero ¿cómo podría explicarle? A mí no me da tiempo de hablar eso, porque tendría que hablar de otras cosas. Pero una copia, o sea que nosotros si no tenemos, no tengo material para hablar, pero no era necesario. Porque muchos dicen, bueno, esta no es la copia original, dice el testigo de Jehová. Pero ¿qué pasa? Dios mantuvo en su providencia y su cuidado su santa palabra, no estaba con el cosa, es la palabra que Él inspiró. Entonces, por supuesto, Él fíjese, a ver, si yo escribo esto, vamos a decir acá, este es mi original y este es mi puño y letra. ¿Sabes la fecha? Escuche. Y este es el original. Se pierde. Dice, pero no tenés el original. Usted en la época de ahora hace una fotocopia o cuando hace el documento de identidad, carece de valor la misma información que para ciertos trámites o cosas que está ahí. La información y la misma verdad que está ahí sigue estando contenida. Bueno, nadie tiene eso es mentira. Eso es decir, de verdad no es un argumento sólido. La verdad y la misma, todo lo que Dios ha hablado sigue estando acá. Solo que pasaba que esas cosas, bueno, hay ciertas cosas que si fueron, como no tengo tiempo de hablar del texto receto que te contenía hasta el 150 creo que después de Cristo, el latín, el siriaco, el copto, el gótico, que no creo que también, y había mucho de eso, el etíope. Bueno,
Eso es el texto recibido, que eran de muchas cosas. No me da tiempo de hablar del texto crítico también. Yo creo que tener cuidado un poco con esos. Incluso estaba en una biblioteca ahí como libro que como que no se usaban. Y ahí vienen los textos alejandrinos también. Ya que tener cuidado. Hay ciertas Biblias, que no le voy a decir, si alguno me quiere preguntar, puede ser después cuando termino de grabar, hay ciertas Biblias que le sacan la deidad de Cristo. Y son Biblias, vamos a decir, bastante fiables y buenas, pero en ciertas partes no tienen la deidad de Cristo, se les saca. O sea, hay que tener cuidado en ciertas cosas, debemos ser diligentes. Entonces, pero es así, por más que uno haya hecho un testamento, usted escribe un testamento o algo y hace una copia de eso, la verdad o lo que está ahí en ese testamento que fue escrito igual, de la misma forma exacta, ahí no difiere en nada, vamos a decir, la verdad misma que estaba en el original, ahí. Entonces, ¿qué significa? Dios ha guardado y ha preservado su palabra, y eso es lo que enseña esta parte de acá de la disponibilidad de la Biblia. Dios nos ha dejado disponible su santa palabra. Entonces voy a ir cerrando ya. Roma retuvo entonces todas estas cosas para que el pueblo pareciera ignorante. Por eso que muchas veces usted ve en esas dos iglesias que no enseñan sobre las escrituras, están en otras cosas, en entretenimiento. ¿Por qué? Porque un estudio diligente de la palabra de Dios podría abrir sus mentes y su espíritu y podría írsele. Entonces preferiría mantener el conocimiento de eso. En una época, William Tyndale, en uno del traductor de la Biblia que hizo del inglés, hablando con un clérigo, ahí que se burlaba de que decía que estábamos, un clérigo decía que estábamos mejor sin la traducción de la Biblia. Pues yo le voy a resumir, pero Tyndale le dijo así, que yo te desafío al Papa y a todas sus leyes, si Dios me da vida o años, dice, escucha, dice, haré, dijo Tyndale, que el muchacho que conduce o que hace un arado, porque ellos lo han tomado como que no sabían, un muchacho que conduce el arado sepa más de las escrituras que tú. ¿Por qué? Por la traducción. Dios hace sabio al sencillo. No menosprecies tu juventud. Todos tenemos el Espíritu Santo. Sí, Dios le dio más conocimiento y sabiduría a algunos ministros, pastores, pero tú también tienes el Espíritu Santo. Que no le engañe el enemigo, Satanás. Esto es todo lo que necesita. No está para estar peleando y refutando personas en debates por ahí. Es lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra vida, para predicarle a los demás, para vivir una vida conforme a como Dios, el Señor nos manda. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy aprendimos, Señor, que su palabra es suficiente para todo lo que necesitamos, Señor, para conocerle a usted, para conocer nuestra condición pecaminosa, para conocer el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Es suficiente para mostrarnos, Señor, cómo vivir una vida piadosa de acuerdo a como usted quiere, Señor. Todo lo que necesitamos para ahí, no necesitamos ninguna revelación o alguien que me venga a decir algo. Acá tenemos todo expresamente, Señor, que usted nos ha dejado. La Biblia también aprendimos en el día de hoy que es clara, no es difícil de entender. Hay algunas cosas que son difíciles, pero todo lo que necesitamos para nuestra vida también es muy clara ahí. Y que usted aprendimos que nos ha dejado su palabra disponible, está ahí, es un legado, Señor, que ahora está para que nosotros, Señor, seamos diligentes. Pedimos perdón si no, muchos han sido irresponsables. Si soy irresponsable, si no dedicamos el tiempo completo, hoy hay muchos medios de Biblia que se pueden usar en el MP3, cosas para leer libros, hay muchos materiales, entonces se pueden escuchar incluso sermones que en esa época ellas no tenían. Con tener una Biblia y eso era una persona que tenía mucho dinero, podía adquirir un libro de esto. Hoy está ahí, accesible. Por eso le agradecemos, Señor, por la disponibilidad, Señor, que usted ha preservado su palabra.
Gracias, Señor, porque usted es bueno y misericordioso con nosotros. Como siempre decimos, amén. Amén.